Hola chicos, bienvenidos a De Qué Va. Mi nombre es Darwin y el día de hoy vamos a desmenuzar Gantz. Antes que nada quiero decir que este video va a tener spoilers, por lo que si no han leído el manga de Gantz y no quieren enterarse de qué trata y de todo lo que voy a hablar, es recomendable dar la alerta para que sean advertidos. Comenzamos. Gantz es un manga creado por Hiroya Oku, el mismo creador de Last Hero Inuyashiki y Gaian. El manga comenzó a publicarse en el año 2000 y terminó en el 2013, constando de 37 volúmenes. El manga recibió una adaptación animada por parte del estudio Gonzo, constando de solo 26 episodios. Lamentablemente el anime no continuó porque hubo muchas quejas de la gente al decir que la historia era bastante fuerte para el público, y el estudio decidió ya no seguir animándolo. Entonces el anime quedó completamente inconcluso. De hecho, la adaptación tuvo algunos cambios y eso tampoco le gustó mucho a los fans, entonces no hubo como muchas quejas al respecto. Bueno, ¿y de qué va la historia de Gantz? La historia sigue la vida de Kei Kurono, un adolescente que no tiene motivación alguna por vivir. El único que piensa es en mujeres y en el cómo va a perder su virginidad. Cómo gira el mundo hacia alrededor le da completamente igual, y pues él tampoco es que le interese mucho. Un día, esperando el tren, en la estación se encuentra a su amigo Kato. Es un ex amigo de la secundaria de él, y al verlo lo saluda bastante emotivo, diciéndolo que siempre lo ha admirado por su forma valiente de ser. A lo que Kei también le responde que pues ya no es tanto así. Kei en su cabeza está solamente pensando en que ya se quiere ir, que no le interesa platicar con Kato y que esa vida que tenía antes no le dejó nada bueno, y entonces lo único que quiere es irse de ahí. En ese momento una persona que iba bastante ebria cae a las vías del tren y el tren está por llegar, lo que hace que Kato le diga a Kei que lo ayuden. Kei en un principio no quería, pero termina accediendo por algún impulso y salvan al señor que cayó a las vías, pero ya es demasiado tarde para ellos y en eso el tren pasa y los mata. De repente Kei despierta en una habitación donde hay otras personas que él no conoce y una esfera negra así grande en el centro, y él se queda como, ¿qué onda? ¿Dónde estoy? ¿No? También está ahí Kato y le dicen que está en Gantz y que ahora tendrán que jugar para poder sobrevivir, casi, ¿no? El chiste de esto es que la esfera es una especie de juego en donde ellos son mandados a diferentes misiones en donde tienen que pelear con diferentes aliens. Al momento de hacer esto, ellos, por su participación en la pelea, ellos van ganando ciertos puntos. Al llegar a 100 puntos, ellos son libres de elegir lo que sean, cualquier deseo que ellos quieran. La bola se los va a conseguir, pero solo consiguiendo los 100 puntos. Y uno de esos deseos es el poder revivir en el mundo humano y olvidarse por completo de Gantz. En un principio Kei era su único objetivo, el juntar los 100 puntos enfrentándose a los aliens que no sabía cómo eran, y dejando a todos los demás sobrevivir por su propia cuenta. Pero se va a dar cuenta que el trabajo en equipo vale mucho más y que para poder alcanzar esa meta tiene que trabajar con todos ellos de una manera en la que todos participen y él pueda llegar a su objetivo. Esos monstruos a los que se enfrenta Kei y compañía son en realidad aliens que han llegado a la Tierra para aprovecharse de esta y de los seres humanos. Conforme van avanzando las misiones, estos van siendo más poderosos y van a poner a Kei en situaciones más y más difíciles. Y en parte esa es la historia general de Gantz, el hecho de cómo sobrevivir a estas misiones para alcanzar esa meta y poder regresar a la vida. Obviamente va a tener muchísimos giros argumentales la historia, en donde vamos a conocer a muchísimos personajes y a diferentes monstruos, que es lo que la hace bastante interesante. Bueno, y ahora vamos a ver los puntos buenos y malos de Gantz, si vale la pena realmente leerla, comprarla, coleccionarla. Y pues vamos allá, puntos buenos y puntos malos. Creo que el mejor punto y por lo que vale más la pena leer Gantz es por su apartado visual. Todo en el manga está bastante bien cuidado. Los personajes, la ambientación, los fondos, los enemigos, todos están extremadamente bien dibujados y bien llevados. Por el lado de los humanos, estos tienen un aspecto bastante humanizados, en donde podemos encontrar gente de muchísimo tipo de facciones y formas de ser, que hacen que sea muy rico en ese sentido el manga. También esto ayuda
a que lo cruel o lo cruda que sea la historia se disfrute un poco más, porque a veces ves a un niño o a un anciano o a una mascota enfrentándose a esos aliens y eso hace que te emocione y que quieras seguir leyendo. Y por otro lado también tenemos el lado oscuro de los humanos, ¿no? Ese lado como egoísta en donde vemos también a muchos personajes aprovechándose de la situación para salir victoriosos antes que otros, pasar por encima de ellos. Incluso gente que no está interesada en jugar el juego y terminan desobedeciendo la regla y las consecuencias de eso. Eso es algo que hace muy interesante a Gantz en cuanto a los personajes, los hace muy humanizados para que tú te emociones y si quieras seguir leyendo para ver qué pasa con la gran cantidad de personajes que hay. Los fondos también están muy bien cuidados, las ubicaciones del manga también, porque obviamente cuando los transportan de un lugar, de la habitación de Gantz a un lugar, son lugares generalmente públicos, y el autor logró dibujar esos lugares y plasmarlos en el manga para que sea aún más realista. Y eso hace también que las ubicaciones estén bastante interesantes, que pueden ir desde algún templo, un zoológico y muchísima variedad, ¿no? Son muchísimos arcos. Los villanos también están muy bien pensados, muy bien realizados y tienen muchísimas formas. Hay de todo tipo de formas, unos que se camuflajean para adaptarse al ambiente, como por ejemplo en el zoológico, que es uno de mis arcos favoritos. Y también con diferentes habilidades, lo que también hace que las peleas sean emocionantes y ver cómo el grupo de humanos se adapta para poder salir triunfantes del grupo de aliens del momento. Entonces hablamos que visualmente Gantz vale mucho la pena. Sus personajes principales están muy bien llevados y sus enemigos también son muy interesantes. Entonces por ese lado Gantz te va a entretener bastante y vas a querer seguir leyendo y leyendo y leyendo, porque obviamente mientras más avanza las misiones se van complicando, los personajes tienen nuevos retos y siempre va a haber mucha acción, por lo que en ese sentido Gantz sí es bastante recomendable. Y ahora pasemos al lado malo de Gantz. Creo que el mayor problema de Gantz lo tenemos en el desarrollo de su historia principal. Así es, la historia comienza dejando muchas incógnitas. Kei y el resto de personajes reviven en esa habitación, en esa esfera negra. Ellos mismos se preguntan qué están haciendo ahí, qué es esa esfera negra, quién es el humano o la persona que está dentro de ella y que no les habla, de dónde llegan las armas, de dónde llegan los trajes, qué son los villanos, qué son los aliens y todo eso. Y uno está esperando pues que empiecen a desarrollar esa historia. Y en teoría lo único que se sabe es que los personajes tienen que juntar esos 100 puntos para salir del juego. Y ya, no se explica nada más. Y entonces empiezan a pasar los arcos, hasta que llegan a un punto en donde no han explicado absolutamente nada de lo que envuelve a Gantz. Y uno pues disfruta los arcos porque sí son muy disfrutables, como ya les dije, tienen buenas peleas, tienen buenos personajes y todo eso, pero la trama no se ha desarrollado absolutamente nada desde el principio hasta más allá de la mitad del manga. Y también lamentablemente, a pesar de lo muy entretenidos que son los arcos, llegamos a un punto en el que todo se empieza a repetir y a repetir. Llega una nueva misión, llegan nuevos aliens, los personajes tienen que pelear contra ellos, de alguna u otra forma salvan, regresan a la habitación y tienen que esperar a volver a ser llamados para otra misión. Y entonces esto se repite y se repite y se repite. Entonces las preguntas empiezan a surgir. Por ejemplo, ¿quién es Gantz? ¿Por qué está ahí? Si es real o no, si es parte del gobierno, si realmente son aliens, si los personajes realmente existen, si no existen. Entonces todas estas preguntas no se logran resolver nunca a lo largo o en medio de todo el manga. Simplemente tenemos las que nos dan al principio y todo lo demás plano, misión y no hay nada más. Y de repente, de la nada, tú estás leyendo el manga, leyendo los capítulos y de repente empiezan a meter personajes que anteriormente no habían aparecido y te empiezan a explicar que ellos son los que tienen la respuesta a todos. Entonces todo empieza a girar de una forma en la que te empiezan a desarrollar la trama y a darte las respuestas de una manera muy saturada, muy ¿cómo decirlo? Muy rápida. Entonces como que te descoloca y te hace pensar que entonces no, todo lo que han vivido los personajes no vale mucho la pena como para que nos empiecen a dar ese resultado final. Y la verdad siento que en ese sentido hubiera sido mejor
que a lo largo de todos estos arcos intermedios nos empezaron a dar pistas de lo que va a ser el arco final, pistas en donde nos vayan revelando pequeños secretos o misterios, en donde nos den a entender qué es todo Gantz, por qué se hace, por qué están ahí, por qué pelean, por qué los aliens y todo eso, y no metérnoslo todo de un golpe para decir, vale, ahí está lo que querían y ya nos vamos a acercar al final, ¿no? Entonces siento que es un acercamiento al final bastante brusco y que siento que lo hubiera podido haber cuidado mejor el autor. Bueno, y el otro punto negativo que siento yo que también le pega mucho al manga es el de los personajes femeninos. La verdad es que los personajes femeninos en el manga no aportan absolutamente nada. Bastante cliché, bastante estereotipados, y para lo único que sirven es para mostrar el fanservice bastante explícito, por así decirlo. Y lamentablemente los personajes femeninos se dividen en eso, en el lado ecchi de la historia y en el lado cliché también de un personaje femenino, en donde lo único que al final piensan es en lo enamoradas que están y que al final no terminan aportando nada a la historia por esos pensamientos, ¿no? Y es algo que lamentablemente sucede en el manga, y siento que está bastante mal utilizado, porque de haberlas desarrollado bien hubiéramos tenido soportes muy buenos para lo que son Kei y Sato en la historia. Y no, las mujeres terminan siendo bastante, como ya lo dije, bastante clichés. No quiero decir inútiles porque es muy fuerte la palabra, pero sí, terminan muriendo de una forma completamente absurda y con sus pensamientos de mujeres enamoradas por los protagonistas que no giraron en nada y al final terminan sin aportar nada. Y también dentro de la trama principal, a lo mucho destacarán 3-4 mujeres en toda la trama de todos los personajes que hay, pero solamente, a mi parecer, 2 de ellas son las que se podría decir que destacaron un poco más, y de la forma, como les digo, no bien desarrolladas. La primera de ellas es Kishimoto. Ella es parte de la primer grupo en donde entra Kei. Ella también llegó después de haberse querido quitar la vida, pero para fortuna o suerte de ella, su familia logra encontrarla antes de que muera y la terminan salvando. Esto hace que se cree una especie de paradoja en donde hay 2 Kishimotos en el mismo mundo. Una de ellas viviendo la vida normal como si nada hubiera pasado, y la otra viviendo en el mundo de Gantz. Kishimoto en un principio fue el blanco de Kei para perder la virginidad y todo eso, pero se dio cuenta de que ella estaba enamorada absurdamente de Sato y decidió desistir de eso. En cambio, Kishimoto, su enamoramiento fue muy grande, que terminó sin aportar nada porque todo se terminó enfocando en eso por parte de ella, siendo un personaje que en las misiones no destacaba, que no era buena guerrera y que no servía más que para estar obsesionada con Sato. Lamentablemente todo el tema de la paradoja de sus dos yo en el mundo real termina completamente a un lado y el autor no le presta atención, y Kishimoto termina muriendo demasiado pronto, a mi parecer, y sin un desarrollo bueno. Si lo hubieran desarrollado de ser la chica tímida a ser una buena peleadora, incluso aunque hubiera muerto en esa cantidad de tiempo que duró en el manga, hubiera tenido mejor resultado que el ser nada más una obsesionada con Sato y así. Entonces no vale mucho la pena el personaje de Kishimoto. Y el otro personaje femenino que también se podría decir que tuvo un poquito más de protagonismo es Reika. Reika es una idol que muere en un atentado. Ella tenía muchísimas más posibilidades de ser un mejor personaje, pero repite el mismo papel que Kishimoto. Llega al juego, se termina enamorando, en este caso Kishimoto se enamoró de Sato, ella se termina enamorando de Kei. Y a pesar de tener momentos mejores en la trama, durar muchos más capítulos, también termina muriendo, literalmente partida en 2, por sacrificarse por el amor que sentía por Kei. Es lamentable porque siento que ella pudo haber sido un personaje que valiera mucho más la pena, porque tenía una personalidad muchísimo mejor desarrollada que la de Kishimoto, y esta Reiko tenía una personalidad muchísimo más madura y que entendía mejor las cosas. Lamentablemente también cayó en lo que solo fue utilizada para visualmente el ecchi dentro de la serie, y termina sin destacar mucho más que hasta el final del manga,
y en una pequeña escena y ya, pero es muy malo. Y pues lamentablemente a mí me hubiera gustado que el manga tuviera un personaje femenino igual de fuerte que Sato, o que Kei, o que el viejo le decían, o el chavo musculoso, o incluso el niño. El niño tiene más protagonismo y mejor, está más desarrollado que las propias mujeres. Y siento que es algo que también le faltó mucho a Gantz. Creo que esos son los dos puntos más fuertes, a mi parecer, que es malo en el manga: las mujeres y el desarrollo de la trama principal. Del final no voy a hablar mucho porque no quiero spoilearles obviamente lo que es el final. A mí sí me gustó, es un final bastante... Si te pones a pensar bien, es un final bien pensado, bien manejado y que sí es verdad lo que se logra decir, ¿no? Ya la escena final pues ya es otra cosa, pero a mí sí me gustó. Y sí, realmente si me dicen, Darwin, ¿recomiendas Gantz? Yo les voy a decir sí, sí te lo recomiendo. Es una historia con buenos personajes, con mucha acción, con peleas muy buenas y con una historia lenta, pero que al final te atrapa. Sobre todo las peleas, las misiones, los arcos, los aliens están muy bien llevados. En general, Gantz es un manga bastante entretenido, en especial por el lado de las peleas y los villanos. Ahí es donde recae su máximo punto porque son muy buenas, la verdad. El arco del zoológico es muy bueno, el arco de Osaka es muy bueno, el arco de los gigantes, o sea, el arco final también es muy bueno. Son arcos muy entretenidos que tienen muchísimas cosas en su interior, desde buenas peleas, buenas armas, buenos poderes. Incluso las muertes son bastante explícitas y también te atrapan, ¿no? Lo malo es eso, que es un manga que no logra desarrollar... quitando a Kei y a Sato, que se podría decir que son los personajes principales, los demás son un poquito más de relleno. En general casi todos. El 90% de los personajes que vas a ver en Gantz van a morir, porque así es. Y muchos tal vez sobrevivan a su primera misión y en la segunda mueran. Otros que dices, este personaje me cae bien, y en 2 capítulos más ya está completamente muerto. Entonces es un manga que tal vez no logres cuajar con... o encajar, más bien encajar con las personalidades de los personajes, pero que en el lado de la acción lo vas a disfrutar mucho. En conclusión, si buscas un manga interesante y rápido de leer, porque eso sí, tal vez te digan son 37 tomos y me va a costar una vida acabarlos, pero no, realmente se lee bastante rápido. La mayoría de los tomos es más visual y casi no hay diálogos. Hay unos en los que sí, otros en los que no, y se lee bastante rápido. En ese sentido es un manga que sí recomiendo bastante porque te va a entretener mucho. Y bueno, esa es mi opinión acerca de Gantz. Es un manga que me habían recomendado mucho y que me decían que me iba a entretener. Y sí, la verdad es que sí entretiene, como ya lo dije. Tiene sus fallas, pero sí, si a mí me dicen, oye Darwin, ¿recomiendas Gantz? Yo les voy a decir completamente sí. Es un manga muy muy recomendable y sin duda es el mejor manga del creador. Es un buen manga que te recomiendo mucho si te gusta este tipo de historias. Bueno, y díganme, a ustedes que ya leyeron Gantz, ¿qué tal les pareció? ¿Qué les gustó? ¿Qué no les gustó? Déjenmelo aquí abajo porque siempre es bueno leer sus comentarios. A lo mejor hay algunos detalles que a mí se me pasaron y que ustedes me van a decir, oye Darwin, te faltó mencionar tal cosa o así. Y a lo mejor y me abren un poco más la perspectiva de lo que yo leí en Gantz, de mi experiencia leyéndolo. Bueno, y si les gustó, no olviden compartir, dar like, suscribirse y dejarme un comentario. Y bueno, yo soy Darwin, esto fue De Qué Va. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.